Es que el compañero me estaba preguntando por los planos de ayer del problema uno. Entonces, en los planos del problema uno, lo que obtuvimos nosotros son los puntos de tangencia. Entonces, hay dos planos. El que pasa por el punto P sub 1, este es referido al problema uno del final, ¿verdad? Entonces, el punto 1 es 2, un medio menos 1. El plano que es tangente a este punto es 2x menos 2 más 2y menos un medio más z más 1 igual a 0. Este grafique y luego el plano tangente a este otro punto que es menos 2 menos un medio 1 es 2x más 2 más 2y más un medio más z menos 1 igual a 0. Grafíqueme esos con las superficies, así como le dije. Y voy a ver cómo... Sí, ya lo hago. Bueno, en todo caso tendría que abrir Telegram yo para mostrarles cuando usted me los mande. Creo que se equivocó de superficie ahí, en esa que nos mandó, porque esa es la que tiene el punto negativo. O sea, la Z ahí es negativa. Joxan, borre la foto porque no es esa. O sea, Sí, sí, ya la corrijo, ya la corrijo. ese plano no va con esa porción de superficie, sino que póngale un menos afuera y ahí sí. Entonces le va a salir la parte de abajo y bórrela, porque solo usted la puede borrar, creo que yo no puedo.
para todo, ¿verdad? Así yo la comparto para el grupo de las tres, o les muestro. Y aquí no, Sí, sí, ahorita la... dele. Yo voy a ver si puedo entrar aquí. Así para que quede ahí. ¿Qué escribo aquí? GeoGebra Sí, solo GeoGebra. online o el Sí, 3D. 3D y un solo para que le salga el graficador. Este. Sí, ese. Entonces, usted ya despejó, ¿verdad? Creo que es así. Sí, ahí va a colocar la raíz positiva de Z. Ajá. Es Z igual. A la raíz cuadrada de X al cuadrado más 4Y cuadrado menos 4. La raíz. Uso la que me sale aquí. Esa es la del hiperboloide. Sí, creo que la ecuación era 4X al cuadrado más 4Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 4. Ajá. Menos 4. Sí, Esta es la positiva. correcto. Y ahora solo pone el plano tal cual lo tiene escrito, de la misma forma. Ajá. El plano que tenía era el vector. Esta es la que tiene componente positiva. 2x más 2 más 2 y más 2 b más un medio, perdón, menos, no, es positivo, más z menos 1. Y lo igual a 0 para Igual a que quede 0. como... Esto es lo que usted me decía, ¿verdad? Que cortaba más. Correcto, que cortar en más de un solo punto la Ujú. superficie. Pero esas ecuaciones no las tenía usted así como están porque las vi diferentes. O eran las No, solo mismas. fueron ahorita las últimas que la mandé a la carrera y me equivoqué en algunos números. Ah, ya. Sí, el detalle es que es tangente a este punto. A ver si me puedo acercar a la superficie, porque es el punto menos 2. Ese es el punto que no logro ver. Para escribir el punto solo se lo puede poner entre paréntesis los puntos y ya les se lo grafica. Escribe paréntesis y lo Ujú. separa por coma. El menos 2, menos un medio más 1. Sí, sí, creo que sí es. Este punto.
Ujú. Ahí sí logro ver el punto. Pero sí se ve que corta la superficie, porque deja esta porción que se ve aquí sombreada, ¿verdad? Que se ve aquí más oscura. Sí, también puedes sacar la intercepción entre el plano y la superficie, una función que hay ahí para visualizarlo mejor. El corte, Sí, correcto. el corte pareciera que es una recta ahí. Sí, son dos rectas. Dele en donde sale el circulito con el triangulito, ahí está la función. Aquí. Sí, ahí. Ujú. Ah, intersección de dos. Sí, y toca las dos superficies, que es el plano y la superficie. ¿Y ahora? Ya está. Sí, sí, ahora vuelva a la calculadora, a la opción de calculadora. Y salen como los circulitos, deshabilite la superficie del plano para ver la intersección. Solo toca el circulito, como en Desmos, Ujú. y ahora la superficie. Y esa es la intersección. Sí, son dos rectas, pues. Sí, correcto. Interesante. La cuestión es que yo estaba cuando le expliqué, yo estaba pensando algo así. Vamos a ver, voy a parar la grabación un ratito. Bueno, ahí tengo las ecuaciones. Este es del segundo. El del primero vamos a probar algo. Me voy a dar una hipérbola y vamos a calcular la recta tangente a la hipérbola. Y lo vamos a dibujar para ver qué es lo que está sucediendo. Pero miren, aquí tengo, por ejemplo, esto. Aquí sí, aquí sí se ve claramente el plano tangente, ¿verdad, Jackson? Sí, ahí sí está bien. Entonces vamos a revisar un detalle. Vamos a revisar qué pasa con una hipérbola. Pero para eso vamos a tratar de construir la misma idea que tenemos en Desmos. Entonces, tengo una hipérbola. Me voy a dar una recta. Una recta que va a tener esta ecuación. X menos X más Y igual a 2. Entonces quiero una recta tangente a esta recta, perdón, tangente a la hipérbola que sea paralela a la recta. Voy a poner, solo quiero ver qué pasa con las tangentes aquí. Aquí estoy construyendo todas las paralelas, mira.
Quizás se inclina un poquito más. Eso sí no lo voy a grabar, estamos probando. Luego les doy respuesta de la inquietud del compañero del por qué ese plano tangente que construimos no se comporta como estos, que aquí claramente vemos el hiperboloide, vemos los planos tangentes que cortan a la superficie en un solo punto de tangencia y en el anterior se miraba el corte, pero el plano tangente cortaba la superficie, o sea, atraviesa prácticamente la superficie. Para que más o menos mediten por si entran en curiosidad, lo que yo quiero pensar es lo siguiente. Quiero tomar hipérbolas, por eso dibujaba este. Entonces, la hipérbola que voy a tomar aquí eh, va a ser lo siguiente. ¿Por qué la hipérbola, verdad? Me voy a dar una recta y voy a buscar una tangente a la hipérbola paralela a esta recta. Eso lo puedo hacer con lo que conocemos. Y con esta estructura ya tendría las componentes del gradiente para esta superficie, para esta curva de nivel. Entonces, si la tangente que yo voy a trazar, por ejemplo, una tangente, tal vez la hipérbola esta no me ayude mucho, ¿verdad? Pero tal vez yo tome un punto y se comporte de esta forma. Miren, creo que se hizo el lápiz. Que se hizo la barrita de herramientas. Aquí está. No, pero aquí no puedo trazar rectas. Pero la idea es que al trazar una recta sea tangente a la hipérbola, pero la atraviesa en más puntos. No sé si me explico. Lo que quiero ver es si es posible construir una recta tangente a una curva. Bueno, en este caso, no sé por qué me tiene el lío de la hipérbola, quizás es por la forma del hiperboloide o por la traza que estaba viendo ahí. Y esa recta tangente corte a la hipérbola en más de un punto. Creo que esa es la idea que quiero ver si es posible construir, pero en varias variables, ¿verdad? Obviamente. Si eso pasa, entonces no me preocupo, igual les explico qué pasó. Pero bueno, eso lo voy a dejar pendiente para que no nos rezaguemos con eso y luego yo les contesto. Bueno, les contestaré en todo caso mañana, ¿verdad? Cheque. Entonces quiero que revisemos la teoría que les dije que leyeran. No sé si pudieron leer lo de la 14.7. ¿Pudieron leer un poquito de esta teoría o no? Yo no, No. Bueno, igual aquí la vamos a revisar. no,
Entonces, lo que nosotros vamos a calcular ahora son valores extremos. Los valores extremos son exactamente los mismos extremos relativos que nosotros conocemos de cálculo 1. Entonces voy a ir mezclando, ¿verdad? Aquí lo único nuevo es el punto de silla, que ya lo vamos a encontrar, que para nosotros en dos variables, en una variable, por ejemplo, es el punto que no es ni máximo ni mínimo. Así como el vértice de la, no sé si llamarle vértice, sería el punto de inflexión en todo caso de la cúbica o de x al cubo, que ahí no hay ni máximo ni mínimo, que es el punto donde hay un cambio de concavidad. Entonces, a eso más o menos le dicen punto de sí. Entonces, la historia va así. Primero, sea f de x, una función definida en una región R que contiene al punto AB. Entonces, f de AB es máximo local. Sí, f de AB es mayor o igual que f de x para todos los puntos del dominio en un disco abierto con centro en AB. Y me hablan de un mínimo local si es el valor más pequeño. Esto tomando en cuenta para todos los puntos en un disco abierto centrado en AB. Luego están los absolutos. Los absolutos es aquellos donde nosotros hacemos la comparación no con un conjunto de puntos delimitado dentro de un disco, sino que en un dominio. Si encontramos el valor más grande y el valor más pequeño, es decir, comparado con todos los puntos que están en el dominio de la superficie, entonces ahí estamos hablando de un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, locales también le dicen relativos. Absolutos son los que los comparamos nosotros con todo el dominio. Para hablarles puntualmente, aquí tenemos este, por ejemplo, que es el valor más grande. Si lo comparamos con todo el dominio, se le llama máximo absoluto. Este es el valor más pequeño. Si lo comparamos con todo el dominio, es un mínimo absoluto. Pero si lo comparamos con una región del dominio, se convertiría en un máximo local o un mínimo local. Por ejemplo, si vemos estos dos puntitos que están por aquí, este puntito de acá y este puntito de acá. Si yo me restrinjo, por ejemplo, yo me restrinjo a una parte del dominio, entre estos dos, por ejemplo, solo estos dos, olvídense de este de aquí, solo estos dos. Este sería nuestro máximo local. Pero si ahora yo me restringo, yo dejo por fuera a este y solo estoy trabajando con este de aquí, este pasaría a ser mi máximo local. Esa es la misma idea de cálculo 1. En cálculo 1, la diferencia es esta, que nosotros en cálculo 1 teníamos lo siguiente. Voy a cambiar de página. Entonces, estos son los extremos relativos. Este sería el máximo absoluto. Este es el mínimo absoluto. Ahora, si nos olvidamos de este y nos restringimos a esta porción de aquí hasta acá, por ejemplo, este sería el máximo y este es el mínimo. Pero si me restringo más a esta parte
y quizás me restringo a esta parte de acá y a esta parte de aquí, este sería el mínimo y este sería el máximo. Solo que son relativos. No sé si me captan la idea entre la comparación de ambas definiciones, si ven la diferencia entre absoluto y relativo. Absoluto es cuando lo comparamos con todo el dominio de la superficie. Relativo es cuando lo tomamos con un subconjunto del dominio. ¿Me explico? Lick. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted compara uno con todo el dominio y resulta que es absoluto. Cuando Pero hace la si ese mismo comparación. Ujú. Sí, sí, lo escucho. pero si ese mismo lo compara con un subconjunto del dominio, se volvería relativo. ¿No? Sí, ese es el nombre que se le da. Que cuando nosotros lo estamos comparando con todo el dominio, se le llaman absolutos o extremos absolutos, pero cuando lo estamos comparando con una porción del dominio, le llamamos relativos, nada más. Y puede referirse al mismo punto siempre. ¿Va? Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, Al- este es un máximo absoluto, pero si ya nos restringimos a una parte del dominio, sería un mínimo relativo, un máximo relativo. ¿Me explico? sí, sí, gracias. Entonces, esa es la diferencia. También a los relativos le dicen locales, que ese es el nombre que aquí nos dan. En, en conjunto, a un máximo, a un mínimo le llaman extremo relativo, nada más. Entonces, por eso lo mencionan por acá, que son extremos locales o extremos relativos. Luego está el criterio de la primera derivada para valores extremos locales. Si f de x tiene un máximo o un mínimo local en un punto interior de su dominio y si las primeras derivadas parciales existen, entonces las parciales en ese punto son cero. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un máximo o un mínimo cuando nuestro plano tangente es horizontal. Porque recuerden, si estas derivadas parciales son ceros, entonces nuestro plano tangente tiene la forma z igual a a, siendo 0, 0, a el punto donde se alcanzó el valor máximo. ¿Me explico? O sea, imagínense aquí, en este punto, el plano tangente a este punto tiene que ser este horizontal. En este. Lo mismo acá, el plano tangente debe ser horizontal. Entonces, nosotros vamos a buscar estos puntos o estos extremos relativos cuando las primeras derivadas sean cero. Eso es lo que me está diciendo este criterio de la primera derivada. Y aquí lo mencionan, miren, construyen el plano tangente, y las derivadas primeras en esos puntos se anula, entonces el plano tangente es horizontal. Entonces tiene esta forma. Z igual a F de AB. Entonces el plano tangente es horizontal siempre en los extremos locales, nada más. Luego, un punto interior del dominio de una función f de x, y, donde tanto la derivada primera en x como la derivada primera en y se anulan o no existen, es un punto crítico. En estos puntos críticos es donde nosotros vamos a verificar si hay un máximo o un mínimo
o un punto de CIA. Entonces así lo vamos a buscar, viendo dónde las derivadas parciales de primer orden se anulan o no existen. Aquí menciona lo del punto de CIA, porque ya sabemos más o menos que es un máximo y un mínimo relativo. El punto de CIA es el concepto nuevo. El punto de CIA es aquel, primero es un punto crítico, ¿verdad? Segundo, cumple dos características. Para algunos puntos dentro de un disco, cumplen que es el menor de todos los puntos, pero para otros puntos dentro del disco es mayor. Por eso les decía que ese punto de CIA tiene la característica que es máximo y mínimo a la vez. O sea, es máximo para unos, mínimo para otros. Entonces, a un punto que cumple esa característica se le llama punto de CIA de la superficie, nada más. También le dicen el punto minimax. No sé si lo logran ver y tal vez una idea de ese es, voy a quitar este dibujo de acá, es pensar en esta curva, miren. Por ejemplo, este punto es el valor menor para todos los valores de aquí y este punto es mayor para todos los valores de acá. Entonces, este es un punto que cumple, que es máximo y mínimo a la vez, máximo para ciertos valores y mínimo para otros. Al revés, más bien, mínimo para uno, máximo para otros. Lo mismo el vértice de la silla de montar. Si ustedes se ubican en la silla de montar tenía más o menos esta estructura. Entonces, el punto de acá. Este punto, para algunos puntos sobre la superficie, va a ser el valor más grande, pero para otros va a ser el valor más pequeño. Entonces, este es un punto de silla. ¿Sí se entiende la idea? Sí. A ver, ¿qué otro detalle hay por acá? Y aquí es la clasificación, que es esto. Esto es muy importante, este sí me lo voy a recortar. Lick, ¿Sí? entonces un punto decía es algo así como decir un punto de inflexión. Llamémosle de esa forma. Es similar la idea. Sí, el concepto. Ajá. Es similar porque recuerde que el punto decía, o sea, cuando hablamos de un punto de inflexión es donde hay cambio de concavidad, pero hay recta tangente, ¿verdad? Entonces ya no calzaría en nuestro concepto de punto decía, pero sí es similar. ¿Me explico? Sí, Solo recuerden que el punto decía, o sea, vaya, aquí ven el punto decía, este puntito de acá. Difícil de explicarlo, pero este puntito, por ejemplo, se toma un disco aquí, en este centro, en el origen. Entonces, esta imagen F de AB va a ser el valor más pequeño para ciertos puntos de la superficie, pero va a ser el valor más grande para otros. Por ejemplo, si notan aquí hay una curva, ¿verdad? Entonces, este punto decía para todos los puntos abajo del plano XY va a ser el mayor de todos. Pero
arriba del plano XY va a ser el menor de todos. Entonces, este es un punto que no es máximo ni mínimo. Entonces, a ese punto se le conoce como punto de silla, nada más. Que eso es lo que nos está diciendo la definición. Una función derivable f de xy tiene punto de silla en un punto crítico AB. Recuerde que al ser punto crítico, las derivadas de primer orden son ceros, tanto para x como para y, o no existen. Si en cada disco abierto con centro en ese punto existen puntos del dominio donde la imagen es mayor que la imagen de f de AB y puntos del dominio donde esa imagen es mayor que cualquier punto de la superficie. Entonces, el punto correspondiente a, B, f de AB sobre la superficie se llama punto de silla de la superficie, nada más. Y luego está la clasificación. La clasificación, o como nosotros vamos a clasificar los puntos críticos, es de la siguiente forma. Primero vamos a encontrar los pares ordenados que cumplan estas condiciones de acá, que tanto las derivadas primeras respecto a x como respecto a y son cero, no existen. Luego vamos a calcular este número. Este número recibe el nombre de hessiano. Cuando digo este número me refiero puntualmente a esta expresión de acá, o sea, a esto. A este yo le llamo delta. El delta es f de xx, f de y menos f de xy al cuadrado. Entonces aquí, si el delta es mayor que 0 y la derivada segunda respecto a x o la derivada segunda respecto a y es negativo, ahí hay un máximo. Luego, si el delta es mayor que 0 y la derivada segunda respecto a x o la derivada segunda respecto a y es positiva, hay un mínimo. Si el hessiano o el delta es negativo, hay un punto de silla. Y si el hessiano es cero, entonces el criterio no concluye o no decide. O sea, tendríamos que buscar otro método para poder analizar el comportamiento. Entonces, esta es la forma de cómo lo vamos a clasificar. Aquí puede ser la derivada respecto a x, la segunda, o la derivada respecto de y, no importa. Pero con que cumplan eso, entonces tendríamos un máximo local o un mínimo local, dependiendo de las condiciones, pero siempre el delta debe ser mayor que cero. Ya si el delta es negativo, es punto de sí, y si el delta es cero, entonces el criterio no decide. ¿Check? ¿Me entienden hasta acá? Sí, listo. Sí. Ah, bueno, aquí lo mencionan, el hessiano, que es el determinante de esta matriz, que es la matriz hessiana. Nada más. Y luego esto que se trabaja en regiones cerradas y acotadas, pero nosotros no vamos a trabajar con ese tipo de regiones. Solo en la clasificación de puntos. Y sí, aplicaciones sí vamos a revisar. Entonces, para eso, vamos a revisar unas funciones.
sí valdría la pena solo tener claro este detalle. Como para complementar esta. ¿Qué pasó? Bye. Empiezo. Entonces, solo para estar claro, ¿verdad? Uno, si la segunda en X es menor que 0 o la segunda en Y es menor que 0 y el delta es positivo, entonces F tiene que máximo o mínimo. ¿Tiene? Máximo, relativo. 2. Fxx positivo o Fyy positivo y el delta positivo, entonces F tiene mínimo. Máximo relativo, mínimo relativo, que es lo mismo de acá, lo único que hice fue complementarlo con la segunda derivada en Y que no aparece. Este. Si este es negativo, punto de silla, 3, que es el último caso. Este menor que 0, punto silla. El delta, pues ya se sabe, delta es fxx, fyy menos la mixta al cuadrado. Check. Entonces vamos a revisar unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, vamos a revisar este ejercicio 17. Aquí me piden clasificar los puntos críticos para esta función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular todas las derivadas hasta las de segundo orden para esta función. Entonces, la primera respecto a X, ¿qué queda? Jóvenes. 3x cuadrado Ujú. más 3y cuadrado Ajá. menos 15 Ya va. y La derivada respecto de Y es la primera. 6xy Ujú. más 3y al cuadrado menos 15. Voy con los de segundo orden. Fxx, 6x. Fyy, 6x más 6y. y la mixta. Seis ¿Qué? Y. ¿Correcto? Ahora, de estas de acá, nosotros sacamos los puntos críticos. ¿Cómo los sacamos? 3x cuadrado más 3y cuadrado
menos 15 igual a 0. 6xy 3y cuadrado menos 15 igual a 0. Entonces ahora hay que resolver ese sistema. ¿Cómo lo resuelven? Multiplicando 1 por menos 1. Ajá, y luego. Se cancelaría 3y al cuadrado. Ujú. Al sumarlas, ¿verdad? Sí. O si las restan, es lo mismo. Si ustedes restan, por ejemplo, esta ecuación menos esta, tendrían 3x cuadrado menos 6xy igual a 0. ¿Sí? De aquí pueden sacar 3x, x menos 2y igual a 0. Entonces tienen x igual a 0 y x menos 2y igual a 0. Ahí están los dos posibles casos para que ambas sean 0. Entonces, ¿qué pasa si x es 0? Si x es 0, ¿cuánto vale y? Le cambio la x y despejo. Cualquiera de las dos ecuaciones que utilicen tendrían que y cuadrado es 5. O sea que y es igual a más o menos raíz de 5. ¿Y qué pasa si la x es 2y? Si la x es 2y, tendríamos aquí un 12y cuadrado y 3 son 15y cuadrado menos 15 igual a 0, o sea que y es igual a más menos 1. Entonces, si y es más menos 1, entonces para y igual a 1, la x vale 2. 2. Y para y igual a menos 1, la x Más vale... menos 2, ¿verdad? ¿Ah? Más menos 2 siempre. Sí, solo que aquí no mezclamos, sino que tomamos el punto 2, 1 y el punto menos 2, menos 1. Ya luego ya vamos a ver un caso en donde tenemos que mezclar los valores que nos salen de los puntos críticos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, ¿qué puntos tenemos? Tenemos, de aquí hay 2 y de aquí abajo hay otros 2 puntos. Son 4 puntos críticos. Pues aquí voy a colocar el punto. El punto crítico. Aquí la segunda derivada en x
la segunda derivada en y, la mixta, el delta y la observación o conclusión. Entonces tenemos el punto 0, raíz de 5 y 0, menos raíz de 5. Luego 2, 1 y menos 2, menos 1. Y ahora lo que quiero hacer es evaluar cada una de estas derivadas parciales en estos puntos. Entonces voy a traerme las derivadas de segundo orden. Solo para no estar cambiando de página. ¿Qué me va a quedar? Si le evalúo en 0, raíz de 5 la primera, esta la segunda respecto a x, aquí me va a quedar 0. La segunda respecto de y, me va a quedar 6 raíz de 5. La mixta, Seis raíz de 5. ¿cuánto? 6 raíz de 5. Y este, me va a quedar esta al cuadrado, ¿verdad? O sea, 36 por 5. ¿Cuánto es 36 por 5? 180, pues, negativo. Aquí no le puse un signo. Aquí me va a quedar 0. Este me va a quedar negativo 6 raíz de 5. Este es la mixta menos 6 raíz de 5. Este también es 180, ¿va? Porque como están Pero positivo sería ahí. no negativos siempre. Sí. Esta me va a quedar 12. La de Y me va a quedar 18. Porque es 12 más 6. La mixta es 6. Este valor, ¿cuánto queda? Es este por este menos este al cuadrado. ¿Cuánto da? 12 por 18 menos 6 al cuadrado. 180. Positivo. Positivo. Y este otro punto de acá. Y este me va a quedar lo mismo. ¿Qué podemos concluir? Entonces aquí hay punto de silla, miren. En estos dos casos, el hessiano es positivo. Pero este es positivo, ¿qué hay? Cuando la segunda en X es positiva o en Y, ¿qué hay? Si el hessiano es positivo. Máximo. Mínimo. ¿Mínimo? Ah, Y si es negativo, ahí sí, máximo. Cheque. ¿Se entendió la idea, Mati? ¿Ah? ¿Cómo dice ahí? ¿Por qué definió punto silla? Por lo de que son distintas. Por esto.
Hessiano negativo, punto de silla. O sea, por el teorema este. ¿Perdón? ¿Cómo? Por este teorema, por el teorema que le estoy mostrando en pantalla. Oh, ok. ¿Se entendió la idea? Lick, si nos Sí. hubiera dado, digamos, en delta Sí. 0, en las observaciones solo pondríamos no concluyente. Sí, no concluye. Con este criterio no concluye, pero ahí sí saldría de nuestras manos. Tendríamos Ok. que graficarlo o algo así para investigar qué pasa con ese valor. Ok. Cheque. Vamos a revisar otro. Creo que revisemos el 19. Intenten hacer lo mismo con este. Calculen las derivadas de primer orden respecto a X, respecto a Y, las de segundo orden. Tratan de sacar los valores que anulan las primeras derivadas o yendo donde no existen. Sacan los puntos críticos y tienen de clasificarlos. Que pues no hay tanto que hacer, ¿verdad? No es tan complejo como parece. Podría poner la tabla de nuevo. ¿Cuál? La anterior. Esta. Sí. Sí, gracias, Nick. La derivada respecto a X me dijeron que era 4y menos 4x cubo. Sí. Derivada respecto de Y, 4x, 4x menos 4y al cubo. ajá, la de XX, Menos 12x cuadrado. la de YY Menos 12y cubo. cuadrado. Perdón, cuadrado. Y la mixta, Sí. 4. 4. Sí. De aquí sacamos, tenemos 4y menos 4x cubo igual a 0. 4x menos 4y cubo igual a 0. ¿Cómo resuelven este sistema? De aquí tienen que y es x al cubo. Vale la pena reemplazarlo. Tenemos 4x
menos 4y al cubo igual a 0. Entonces, esto me da 4x 1 menos x a la 8. Cuatro x 1 más x a la 4, 1 más x cuadrado, 1 menos x, 1 más x. Entonces, de estos hay tres valores. X igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Si la x es 0, ¿cuánto vale la y? Sería 0. Aquí la y vale 1 y aquí la y vale menos 1. Entonces tienen 1, 2, 3 puntos críticos. Recuerden, los puntos críticos son los pares ordenados que anulan ambas derivadas de forma simultánea. Check. Clasifiquen esos puntos. Intenten clasificarlos. A ver, ¿a qué llegan? Son 3 puntos. Olvidé algo en el anterior. Ya lo vamos a... Olvidé calcular las imágenes. La de el punto. La de XX. La de YY. El delta y la observación. 0, 0. 1, 1. ¿Qué me queda en las derivadas? En la mixta en todas me queda 4. Aquí me quedan 0, 0, 2. Esta me queda menos 12. Menos 12. Aquí es menos 16. ¿Cuánto da aquí?
es 12 al cuadrado menos 4 al cuadrado. 128. 128. Y aquí es lo mismo, el mismo número. Entonces aquí hay un punto de silla. ¿Y aquí qué hay? Máximo. Máximo. Máximo relativo. Lo mismo en este. En el anterior me faltó algo. F min es la imagen de la función en 2.1. F máximo es la imagen de la función en menos 2 menos 1. Por estos valores los tenía calculados. Sí, aquí está. Supuestamente el máximo 30 y el mínimo es menos 15. Ayúdenme a verificarlos. Ahí tiene la función. Evalúen en el punto 2, 1 y en el punto menos 2, menos 1. Entonces el valor máximo da 30 y el valor mínimo menos 15. Du 1 me da menos 30. En 2, 1. Menos 2, 3. En 2, 1 le da menos 30. Creo que me equivoqué. Volverlo a Voy a revisar. comprobar. Igual me Pero da menos 30. ¿Ah? Quince por 2. En 2, 1 es menos 30. Sí, tengo malo yo. Y en menos 2 menos 1 da 30. Este lo tengo malo, es menos 30 este. Cheque. Ayúdenme a evaluar este ahora. Aquí hay que evaluarlo en ambos. Pero la función en el punto 1, 1, que ahí en ambos casos debería ser el mismo en todo caso. Y en menos 1, menos 1, porque en ambos hay máximo.
En ambos es 2, si no me equivoco. ¿Cuánto? 2. 2. Ujú. ¿Alguna pregunta acá? Lick, ¿por qué había dicho que eran relativos? Porque los estamos comparando con, no los estamos comparando con todo el dominio. Por eso. Ok. Van a ser absolutos cuando nosotros estemos encerrándolos en todo el dominio. Porque en realidad en regiones abiertas, como en este caso, el dominio de estas es R2. Si se fijan, las funciones es R2. Entonces, ahí no puedo asegurar la existencia de absolutos. Ahora, si el dominio es una región cerrada y acotada, y sí, lo puedo asegurar. O sea, como que el dominio fuese un círculo, por ejemplo, o una elipse, o una región poligonal, o algo así. Entonces ahí sí. Pero en este caso es R2 el dominio. Entonces sé que son relativos, pues. Igual si fuesen absolutos, solo geométricamente podría darme cuenta de eso. Sé que Gracias, Lick. y les voy a dejar para que revisen dos funciones así sencillas para mañana. Ya no vamos a salir de esto con la parte aplicada. Tendríamos la función f de xy igual a 4xy menos x cuadrado menos y cuadrado menos 14x más 4y más 10 y f de xy igual a 2x cubo eh, 2x cubo más xy cuadrado 5x cuadrado más y cuadrado. Revisen estos para mañana. Clasifiquen los puntos críticos de estos. Creo que hay uno más, solo déjenme revisar el libro. Podría poner la página anterior, por favor. Un momento. Anterior. Esa. Sí. Vi que el último punto es máximo también. Sí, ambos. ¿Por qué? Porque en ambos casos tenemos el delta positivo
y las derivadas de segundo orden, ambas, ¿verdad? Negativas. Por eso. Ya. Cheque. Dejarlos una función más. Lick, ¿cuándo dijo que era la prueba? ¿Mañana o el El viernes? viernes. El viernes. Viernes me dijeron, sí. Creo que Ah, ok. me habían dicho ayer que diera más chance. No hay problema. Ok. Sí, no te olvides el ejercicio. No, esos dos los voy a dejar para mañana. Así es. Estos dos trabajen solamente. Que había otro que se mezclaban los valores, pero no lo tengo marcado. Pensé que lo tenía marcado acá, pero no. Sí, déjenme lo busco bien y les indico. Si lo encuentro ahí les digo. Entonces, continuamos mañana, niños. Cheque. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No. Cheque. Entonces, me deben esos dos para mañana. Mañana lo vamos a trabajar aquí en clase y vamos a meternos con la parte aplicada. Cheque. Gracias, Cali. Bueno, cuídense mucho. Cheque, Lick.